Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, buenos días. Primero que nada, el agradecido soy yo por la invitación. Me alegra y me honra poder estar acá, un poco compartiendo algunas reflexiones, cosas que me han gustado leer, que me han gustado estudiar, que me han gustado pensar. Yo no soy un teólogo, alguien que anda experto en estas cosas. Soy un cura que por querer estar cerca de la gente fui descubriendo un valor en esto, que es la piedad popular, y fui buscando entenderlo teológicamente. Y un poco eso es lo que quiero presentarles, ¿no? Primero, a la hora de la presentación tengo que decir una cosa. Tengo que pedir perdón por ser argentino, por no ser uruguayo. Tengo que pedir perdón por no ser uruguayo, porque yo sé que acá tienen todo un tema, un debate sobre el laicismo, sobre la influencia que tiene en la vida de la sociedad, que yo no conozco y no entiendo, porque no soy de acá, Pero no se me escapa a mí que cualquier creyente uruguayo, ese tema le despierta sensibilidades, le despierta pasiones, No se me escapa y no quiero meterme en eso, pero sepan que no conozco. Si digo cosas que no les suenan desde ahí es por ese desconocimiento. Pero, junto con esas disculpas, les pido un voto de confianza, ¿no? Que tengan presente por ahí en las cosas que yo digo que más allá del laicismo que pueda vivir la sociedad uruguaya, este país es parte de América Latina, ¿no? Bueno, y como tal participa de una cierta unidad cultural. Las cosas que yo voy a intentar decir intentan arraigar en ese sustrato cultural del pueblo que es bastante común en América Latina. Pensemos por ahí, la metáfora que se me ocurría es la de un iceberg. ¿Lo ven ahí el iceberg? Fíjense qué cosa fuerte el iceberg, que es muchísimo más lo que tiene sepultado, lo que tiene profundo que lo que tiene afuera. Bueno, lo que se ve afuera es la piedad popular muchas veces, pero por dentro hay mucha vida. Por ahí la piedad popular de México, de Bolivia, de Perú sea más exuberante y la de Uruguay no tanto. Pero por dentro hay una unidad cultural, hay algo. Y fíjense la segunda foto, es un iceberg que tiene como varias puntas. Y por ahí América Latina es eso, ¿no? Por dentro la profundidad del iceberg y las puntas son las distintas expresiones de cada lado. Les propongo eso para que puedan entender la propuesta que yo traigo. Que por un momento no miremos la sociedad con los ojos desde el laicismo, donde aparte hay algunas manifestaciones de religiosidad popular, sino que pensemos esto. Uruguay es parte de América Latina y hay una unidad cultural fundamental en América Latina que es como la base de ese aire, ¿no? De ese iceberg. Algo de esto hay, ¿no? Tal vez por ahí las cosas que tengan que ver con las discusiones públicas, relaciones entre Iglesia y Estado, estén en la parte de arriba del iceberg. Pero en la parte de abajo, a nivel del pueblo y a nivel de la gente más humilde, que se entera de un modo distinto de estos debates, por ahí hay una unidad y algo de eso también les quiero mostrar. Bueno, el título de la charla lo han visto, ¿no? Que decía ahí, la Virgen María, regalo de Jesús a su pueblo. La frase la saqué del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Él al hablar de María y del pueblo creyente lo hace en esta dinámica del don. La Virgen es un regalo de Jesús para el pueblo. La idea es compartir unas sencillas reflexiones que nos ayuden a abrirnos al misterio de la presencia y de la acción de María en América Latina, ¿no? Hay un misterio entre la relación que hay entre América Latina y María. Vamos a tratar de balbucear algo de ese misterio. Lo vamos a hacer en 3 partes y después unas conclusiones. Espero poder desarrollar todo en el tiempo que tengo y espero no aburrirlos y que no se me duerman. Si veo varios dormidos, ya corto. La primera parte muy cortita y engancha muy bien con lo que explicó tan bien Claudia, que todo nace ahí en el Calvario, ¿no? Jesús nos regala a la hora de la cruz, nos la regala como madre. Claudia lo explicó muy bien recién. Se lo pidió antes de morir. Después la segunda, esta relación entre la Virgen y la historia de América Latina, que es tan importante tenerla presente y que ustedes son un testimonio de eso, al tener una Virgen
con nombre de patriotas. Y en la tercera parte, un poco a ver qué podemos aprender de la piedad popular. Papa Francisco dice que la piedad popular nos enseña. Bueno, algunas líneas de cosas que podríamos aprender. Y en el cuarto punto, algunas conclusiones pastorales. Primer punto, muy breve, ¿no? Y enraizando con la conferencia de recién. Si queremos ir a la raíz de lo que pasa entre la Virgen María y en América Latina, tenemos que remontarnos más de 2000 años de historia, hasta aquella tarde en el Calvario, poner nuestros ojos en Cristo, muriendo en la cruz, en su hora suprema, cuando si uno puede hablar va a decir cosas importantes en las últimas palabras, ¿no? Bueno, Él en ese momento tan dramático, en su hora que por fin había llegado, tanto que venía preparando el Evangelio de Juan, la hora, había llegado la hora. En su hora pudo ver la consoladora presencia de la madre y del amigo. Fue así que antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encomendado, Jesús le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al amigo amado, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte, como explicaba recién Claudia, son una fórmula de revelación. Le estaba revelando una misión. Ella la comparaba con otras fórmulas del Evangelio de Juan. Ahí me viene en la mente también el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra. Bueno, le da la misión. Bueno, a la Virgen le dio la misión de ser madre, madre de todos los creyentes. Jesús nos estaba regalando su mamá como mamá nuestra. Solo después de hacer esto pudo decir, todo está cumplido. Al pie de la cruz fuimos engendrados como hijos de la Virgen. Cristo, que nos atrae a todos hacia sí, nos envía hacia ella. Ahí tienes a tu madre. Por eso el Papa Francisco dice que al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Muchas veces se dice María nos lleva a Cristo. Y es verdad, también hay que complementarlo con esto. Cristo nos lleva a María. Él nos dice, ahí tienes a tu madre. Él quiere que tengamos una madre. Y esa maternidad actúa en la historia. Dios la eligió a María como una colaboradora única de la obra de Cristo. Después lo vamos a ver un poquito más eso. Entonces esa acción de María no se limita a lo que hizo en su vida terrena. Desde el cielo la Virgen sigue trabajando por la salvación de todos los hombres. Trabaja como una madre. ¿Qué hace una madre, básicamente? Cuida, reúne a los hijos. Ese es el trabajo de la Virgen, cuidarnos y reunirnos como hijos. Eso es lo que fue haciendo en América Latina. Acá tenemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que el documento de Puebla dice que simboliza, ese rostro simboliza la identidad de América Latina. Eso es lo que fue haciendo la Virgen acá en América Latina. Es muy notorio en toda la historia de América Latina que la Virgen fue reuniendo, fue conformando los pueblos. Hay miles de pueblos que tienen nombre de la Virgen, ¿no? Lo saben. Acá también los ha habido, los habrá, o existen. Juan Pablo II, por ejemplo, cuando vino a América Latina, en Santo Domingo, dijo que acá hay una particular presencia de la Madre de Dios. Por eso la llamó Juan Pablo II a América Latina tierra de la nueva visitación. América Latina es tierra de la Virgen. Se puede decir que América está especialmente en el regazo de la Virgen, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? Que América Latina es algo nuevo, no nuevo hoy, 5 siglos atrás, cuando llegaron los españoles, se dio un dramático encuentro. Ubiquémonos en el principio de todo, de América Latina, ¿no? Sabemos más o menos la historia. 1492 llegó Colón. Principio del siglo XVI, el gran imperio con el que se encontraron después de unos años fue el imperio azteca. El indio azteca tenía en México, allá, su vida organizada, su orden social, tenía sus ritos que le aseguraban que el sol volvería a salir al día siguiente. Todo armado tenía, era todo un imperio. En 1519 toman contacto con los españoles. Hernán Cortés que llega, luego de un periodo de diplomacia, muy breve el periodo de diplomacia, viene una especie de guerra, son dominados por la fuerza. En poco tiempo el imperio se desploma.
se desploma de una manera impresionante, como lo explican los historiadores, ¿no? Todo el orden social que tenía el azteca se cae como un castillo de naipes. El universo simbólico del indio se rompe. Muchos además mueren de viruela. No tenían los anticuerpos para la viruela, que era una enfermedad que traían los españoles. Son obligados a trabajo forzado. Un desastre, ¿no? Estos aborígenes quedaron en una situación de soledad, de orfandad, que es difícil de imaginar para el hombre moderno. Este estado de destrucción interior, espiritual, simbólico. A esto se suma la realidad del mestizaje. Muy pronto los españoles empezaron a tomar indias como concubinos, algunos también hasta contraían matrimonio con indias. Además, en algunos casos, la nobleza azteca les entregaba a sus hijas para establecer una alianza de sangre con esta nueva raza. Esto hizo que empiece una cosa nueva. Niños con un rostro nuevo. No eran ni indio ni español, eran mestizos. A todos les llamaba la atención, el español lo veía y no era de ellos. El indio lo veía y tampoco era de ellos, era mestizo. En Tenochtitlán, ahí la capital, en los años inmediatamente posteriores a la conquista de Cortés, no era buena la situación de los niños mestizos. ¿Qué pasó? Cuando vino esa crisis de relación entre indios y españoles, los españoles empezaron a dominar con mano de hierro, las dos partes, indios y españoles, rechazaban el fruto de esta unión. Hay cartas de esta época que cuentan la situación desesperada de estos niños. Una carta de Vasco de Quiroga, un obispo, cuenta para España, dice que estos niños con este rostro nuevo andan por los mercados buscando de comer lo que dejan los puercos y los perros. Es cosa de gran piedad ver a estos huérfanos y pobres. Son tantos que es cosa de no poderse creer si no se ve. Eran muchos y estaban abandonados como perritos de la calle. Bueno, en ese contexto aparece la Virgen de Guadalupe. En ese contexto de sufrimiento, de dolor, de desastre para el indio, aparece la Virgen de Guadalupe en 1531. A un indio pobre, sufrido, conocen el nombre, ¿no? Juan Diego. ¿Y qué rostro tiene la Virgen? ¿Qué rostro toma? Un rostro mestizo, el rostro de los últimos, de los que más sufrían. Así llegó la Virgen a América Latina, como madre de los últimos, de todos, ¿no? Porque el español también veía a la madre ahí. También es madre de todos, pero especialmente de los últimos. Es notorio en las crónicas de la época cómo después de la aparición de la Virgen de Guadalupe se incrementó el número de bautismos, ¿no? Un cronista de la época cuenta, dice, eran tantos los que en aquellos tiempos venían al bautismo que a los ministros que bautizaban muchas veces les acontecía no poder alzar el brazo. El bautismo le daba al indio un lugar en el orden social, el último lugar, ¿no? Pero un lugar. El bautismo lo reconocía como persona, como hijo de Dios. Representó un reconocimiento de su dignidad que, por ejemplo, no tuvieron los indígenas de las colonias inglesas de Norteamérica. Ya desde el momento que era bautizado, lo esclavizaban, sí, pero no lo podían exterminar. El indio que miraba con recelo esta nueva religión del dominador, aceptó a la Virgen como presencia maternal de la divinidad y al bautismo como signo de la radicalidad, de la radical igualdad ante Dios. Esto es importante, ¿no? El indio le daba desconfianza, el invasor obviamente, y la religión era imposible que la acepte así tal cual como la traía el invasor. Pero aceptó la Virgen, la veneró a su modo, y aceptó el bautismo porque lo hacía hombre y también lo pedía mucho y a su modo, ¿no? A partir de estos dos valores, la Virgen y el bautismo, este pueblo nuevo, formado con indios, mestizos, luego se sumaron los negros, los criollos pobres. Este pueblo nuevo fue encontrando un modo propio de pararse ante la vida. Un estilo de vida que, como decía recién, no copió la religión del invasor, pero que ante las grandes preguntas de la existencia, de dónde viene la vida, hay vida después de la muerte, asumió las respuestas que da el cristianismo. Nació así un cristianismo nuevo, con rostro latinoamericano, donde la Virgen tiene un lugar principal. El Papa Francisco explica en Evangelii Gaudium, insiste mucho en esto, que el cristianismo no es monocultural. El cristianismo no es una franquicia como un McDonald's, que es igual en Francia, en Estados Unidos o en Uruguay. No puede ser eso el cristianismo. El cristianismo es encarnado, tiene tantos rostros como cultura tiene. Bueno, en América Latina
el cristianismo encontró un nuevo rostro, ¿no? Desde entonces se podrían contar desde Guadalupe miles de historias parecidas, manifestaciones sobrenaturales, que convoca a los indios, que los empieza a tener, a formar pueblo, a sentirse, a tener identidad, ¿eh? Pasan a ser alguien a través de la Virgen, a través del bautismo, ¿no? Más allá de cómo se exprese cada pueblo, en América Latina siempre vamos a ver que en el corazón está la Virgen. Más cerca nuestro, bajamos de México, tenemos la Virgen de Luján, en la zona que hoy es Argentina, pero que allá en 1630 era una cola del virreinato de Perú. Bueno, ahí se queda milagrosamente la Virgen de Luján, en la desolación de la Pampa, era una zona muy pobre, muy aislada. En 1630 Buenos Aires, supongo que acá Montevideo también, o la zona, ¿no? Los testigos del milagro de la Virgen de Luján fueron unos simples troperos, muy probablemente contrabandistas, porque ese era el camino de los contrabandistas, y un negro esclavo llamado Manuel. Otra vez, fíjense, el indio Juan Diego, ahora un negro, un esclavo llamado Manuel. Siempre la Virgen desde los últimos. Desde allí, en esa humilde ermita cuidada por este esclavo, reparte gracias a devotos que vienen a muchos lugares, en su mayoría gente pobre que pasaba su vida en parajes muy desamparados. Al amparo de su calor de madre, se va nucleando un pueblo formado sobre todo por humildes campesinos. La rayera, esos rayos de sol que tiene atrás la Virgen, no se alcanza a leer, pero tiene escrito, es la Virgen de Luján, la primera fundadora de esta villa. Ella fundó ahí el pueblo, la zona. La Virgen fue fundando de algún modo todos los pueblos de América Latina, ¿no? Y saben ustedes que la Virgen de Luján es origen de la devoción de la Virgen de los 33, ¿no? No voy a venir a enseñarles mucho de eso, pero bueno, a repetirles un poco lo que estudié estos días, que es la misma Virgen, la de Luján, la que se venera desde el siglo XVIII aquí en Uruguay, primero en Tierras del Pintado, cuidada por el indio Antonio Díaz, otra vez un indio, ¿no? Luego se trasladó a la ciudad de Florida, alrededor de ella también, tengo entendido que se fue armando la ciudad. Esta bella imagen de cedro, tallada en las misiones jesuíticas del Paraguay, fue testigo de momentos cruciales de la historia uruguaya. Ante ella, el 14 de junio de 1825, Juan Antonio Lavalleja y sus compañeros inclinaron su bandera y le confiaron el destino de la patria naciente. También allí los patriotas declaran su intención de ser independientes el 25 de agosto. Desde entonces el pueblo la fue llamando Virgen de los 33. Es a ella a quien el general Oribe le ofrenda una corona de oro por haberlo salvado a él y a su familia de un naufragio. Y es esta misma imagen la que en 1962 es declarada por Juan XXIII como patrona de la República Oriental del Uruguay. Como vemos, la historia del pueblo uruguayo está entrelazada con la de esta sagrada imagen, de mirada tierna, manos en oración. Ya el nombre, ¿no? Virgen de los 33, evoca un momento decisivo de la patria. Para mí es muy revelador que el pueblo le haya puesto ese nombre. Por lo que me dicen, no fue los curas, no fueron los curas, no fue el gobierno, fue el pueblo el que la llamó. Esta es la Virgen de los 33. Y yo me imagino, ¿no? Bueno, ya les dije, yo soy argentino y yo escucho hablar del general San Martín, del general Belgrano, y a mí me resuena una fibra patriótica por dentro. Yo supongo, sin conocer, que al uruguayo cuando le hablan de los 33 algo le pasa por dentro, ¿no? Algo le pasa cuando piensan en esos hombres que con tanto coraje, tanta valentía, hicieron tanto para que hoy estemos donde estemos. Bueno, y acá en Uruguay se habla de los 33 y se habla de la Virgen. La Virgen está espontáneamente unida, Virgen de los 33, la Virgen a la patria, espontáneamente unida. Y lo hizo el pueblo, no lo hizo el gobierno, no lo hicieron los curas, ¿no? Pensemos por un momento en estos patriotas, ¿no? En Lavalleja, Oribe, tantos patriotas anónimos que pasaron bajo su mirada ahí en Florida. Gente que iba a ella como quien va a una madre, a tomar fuerzas, a buscar consuelo ante tanto dolor de guerra que había. Muchos seguramente fueron con el peso de tener que enfrentar batallas en las que se jugaban la vida y antes de la batalla habrán ido a ponerse bajo su mirada,
a encomendarle a su familia, ¿qué le va a pasar a mi familia si me pasa algo a mí? ¿Cómo no lo habrán pensado, seguro, ante la Virgen? No solo se encomendaban la vida de ellos, encomendaban la vida de su familia y encomendaban la vida nuestra. No olvidemos que nuestra vida de hoy tiene de algún modo que ver con eso. Nuestro presente se jugó en las batallas de la independencia. Le debemos mucho a esos patriotas, le debemos mucho a la Virgen de los 33, que acompañó y fortaleció este sueño de libertad. Ella fue, como dice su hermoso himno, capitana y guía de la gesta libertadora, ¿no? Me parece importante entender esta dimensión histórica porque no es algo anecdótico. No es que, bueno, como tenemos nostalgia de un pasado en que la fe tenía una gran incidencia, nos vamos a los tiempos de la independencia, no. Sino que eso sigue hoy de algún modo, sigue en el corazón de cada persona que siente a su patria. Lo que somos hoy tiene que ver con lo que fuimos ayer. Y por eso también preguntarnos, bueno, ¿qué nos dice hoy? ¿Qué nos dice hoy la Virgen de los 33? ¿Qué nos dice la Virgen hoy? ¿Qué le dice a Uruguay hoy la Virgen? ¿No? Y pensaba yo en esto que puse acá que decía, la piedad popular nos enseña. El Papa Francisco dice, la Iglesia enseña, que la piedad popular es lo que se llama un lugar teológico. Y perdónenme acá, no me quiero poner muy teórico, pero algunas cositas un poco teóricas voy a decir. Lugar teológico, ¿qué son? Muchos no habrán escuchado nunca hablar de eso, pero son las fuentes de donde se lo puede conocer a Dios. El lugar teológico por excelencia, simplificando, es, ¿cuál es? ¿Dónde lo conocemos Jesús? ¿Leyendo qué? La Biblia, la Escritura. Ese es el lugar teológico por excelencia. Pero hay otros lugares que podríamos llamar auxiliares, donde Dios se manifiesta algún aspecto de su misterio de amor, ¿no? En ese sentido, este modo en que el pueblo de América Latina fue encontrando en su historia para relacionarse con la Virgen, nos enseña mucho de Dios. Mirando lo que hace el pueblo con la Virgen, aprendemos de Dios. Pensemos esto, el pueblo latinoamericano conoció a la Virgen a través de los españoles, ¿no? La primera evangelización. Pero a eso se le suman 5 siglos de historia de amor, un amor especial entre el pueblo y la Virgen, en el que la Virgen, Dios, le fue revelando cosas, aspectos del misterio. No hay una cultura que agote todos los misterios de la fe, los misterios de la revelación. Los españoles traían la fe, pero no lo agota eso. Acá fue como una planta que se plantó acá y se desarrolla distinto. El Papa Francisco lo explica mejor que yo. Esto dice, a él le gusta decir esto, lo dice a veces en las homilías. Dice, si querés saber quién es María, pregúntale al teólogo. Pero si querés saber cómo amar a María, pregúntale al pueblo. Esa es la idea de esto, ¿no? Mirar al pueblo, cómo ama a María, para aprender cómo es María a través de eso. Esto es lo que significa entonces que la piedad popular mariana sea un lugar teológico, que aprendemos más sobre la Virgen mirando lo que hace frente a ella el pueblo sencillo. ¿Qué aprendemos? Mucho podemos aprender. Yo ahí seleccioné 3 ideas que voy a intentar presentar. Tengo que decir que esto tiene que ver con una corriente de reflexión argentina que hoy en día se la llama teología del pueblo. Antes no se la llamaba así, yo no sé si es el mejor nombre tampoco, que tiene que ver con la recepción del Concilio Vaticano II en la Argentina. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II se desarrolló entre el 62 y el 65 y quiso como plantar nuevas bases para la Iglesia, de algún modo, actualizar el Evangelio hoy. En Argentina los obispos tuvieron la buena idea de formar una comisión para pensar cómo aterrizar el concilio, cómo tiene que ser esta nueva pastoral. Y entre otras cosas, se llamó COEPAL, esa comisión. Entre otras cosas, esa comisión tenía un grupo de peritos, de teólogos que pensaban esto. Y una de las cosas que pensaban estos teólogos decían, bueno, no podemos seguir repitiendo la teología europea, no se trata de traducir del alemán, traducir del italiano. Pensemos acá, ¿qué tenemos acá? Y hagamos teología desde lo que tenemos acá. Una de las cosas que descubrieron es eso, dijeron, mira, tenemos una piedad popular exuberante o fuerte y tiene un valor teologal, eso, a ver, pensemos cuál es el valor teologal que hay. Bueno, desde ahí vino toda una reflexión que no se queda solo en esto de la piedad popular, sino que intenta pensar
todas estas aristas que tomó el cristianismo en América Latina y decirlo en tono latinoamericano, ¿no? Decirlo de forma inculturada. Especialmente yo estudié al padre Rafael Tello, ¿no? Que de él, ahí decía el padre Daniel, el día que Bergoglio tuvo a bien presentar mi libro, habló, era sobre todo, no tanto por mi libro, sino por el teólogo sobre el que escribía. Y decía, bueno, dijo varias cosas lindas sobre él, y una cosa que dijo, dice, Rafael Tello fue el teólogo de la Virgen. Un continente tan mariano como el nuestro no podía dejar de darnos un teólogo así. Este padre Tello pensó muchas cosas sobre la Virgen en América Latina. Yo estas 3 ideas que voy a querer desarrollar acá se basan un poco en él, ¿no? Primero, esta idea de que el saludar a la Virgen es un modo de contemplación popular, el tocarla, el mirarla, el prenderle una vela, el ofrecerle flores, visitarla en un santuario, ponerse bajo su mirada, es un modo de genuina contemplación popular. El documento de Aparecida, ya es el documento de los obispos, no sé si conocen, algunos conocerán, hecho en el 2007 con mucha influencia del cardenal Bergoglio, valora mucho eso y dice cosas muy lindas sobre la piedad popular. Por ejemplo, lo que pasa en los santuarios, ¿no? Dice un número, 259, la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. Un breve instante condensa una viva experiencia espiritual. La gente va a los santuarios a mirar a la Virgen y a dejarse mirar por ella. Y a veces ni siquiera se queda a la misa, pero va y se pone bajo la mirada de la Virgen. Padre Tello decía algo que dice que en este saludo de la gente, en este mirar, en este tocarla, en este prenderle una vela, está enraizado en el saludo del ángel a María. Sabemos lo que le dijo el ángel a María, ¿no? Llena de gracia. Ella es la llena de gracia. En ese saludo, en el del ángel, Dios expresa su gozo por la belleza de la creación, ¿no? Y esto tiene un contenido teológico muy hondo, y permítanme acá una digresión teológica para que entendamos lo que significa el saludo del ángel a María. Hay que pensar en esto, a ver si me siguen y si no piensan que estoy delirando, ¿no? Dios Padre concibe al Verbo desde toda la eternidad, no hay tiempo. Estamos intentando meternos en la Trinidad. Concibe al Verbo desde toda la eternidad. Se expresa a sí mismo el Padre engendrando al Hijo, pero como está fuera del tiempo lo concibe como encarnable y en función del Hijo realiza la creación. Sabemos, lo repetimos siempre, todo es creado para Él, pero en el mismo decreto que piensa en el Verbo encarnado, la piensa a María, la predestina a María. Como concibe al Verbo como encarnable, lo concibe con María desde toda la eternidad. Ella está unida al Verbo, es aquella de la cual el Verbo tomará carne para encarnarse. Por tanto, podemos decir que María, en esta mirada, es la primera criatura, ¿no? En ella plasma toda la belleza de la creación, Dios Padre. Es la Inmaculada, la llena de gracia. Cuando el ángel la saluda, le dice llena de gracia, expresa eso, la admiración, el gozo, el enamoramiento de Dios por su criatura más bella. Y a partir de ahí crea, mirando a Cristo encarnado en María, realiza Dios la creación. El ángel, al saludarla, recrea eso y el pueblo imita a Dios saludándola a la Virgen. Solo mirar, solo contemplar, reconocer la belleza que Dios puso en María, ¿no? Es un auténtico modo de celebración, de contemplación. Dejarse mirar por ella, presentarle la vida, el dolor, las luchas. El corazón descansa ante su mirada. Me viene a la mente una anécdota que cuenta el Papa Francisco. Hay un libro en que cuenta una entrevista que le hacen al Papa y le preguntan, el libro se trata sobre la relación del Papa con la Virgen. Se llama Ella es mi mamá, porque él dice que si la tuviera que definir, dice, bueno, ella es mi mamá.
Y Papa Francisco cuenta esto, que a él le impresionó mucho lo que pasa en la peregrinación a Luján. Habrán visto a veces, supongo, por televisión, fue ahora el fin de semana pasado, primer domingo de octubre van desde Buenos Aires hasta Luján, caminando muchísima gente, cientos de miles de personas. Toda la madrugada llegando gente, es un río de gente. Y en la basílica está todo dispuesto, a la madrugada no hay misas, está todo dispuesto para que la gente circule por adelante de la Virgen. Entran por la izquierda, pasan por el medio, miran a la Virgen y salen ahí. Y cuenta el Papa que él se sentaba siempre a confesar a la madrugada, iba a confesar. Y dice que se dio cuenta en un momento esto, que cuando le tocaba sentarse del lado izquierdo, eran las confesiones más o menos normales, lo de siempre, así. Pero cuando se sentaba del lado derecho, no sé qué pasa, que vienen los peces gordos, decía. Así, se caen todos peces gordos y gente así con cosas fuertes y todo. Y que después se dio cuenta. Dice, claro, venían así, ya habían pasado por adelante de la Virgen. Y que después que se dio cuenta, varias veces le preguntaba, ¿y la miraste? Y dice, siempre se le humedecían los ojos para decir, sí, ya la miré. En un caso también cuenta en esa entrevista que le dice, le contaba esta persona una situación muy embrollada, un nudo muy difícil en su vida. Y le dice el Papa, ¿y la miraste a la Virgen? Sí. ¿Y qué te dijo? Y que haga esto, aquello. Bueno, entonces yo estoy de más acá, ¿no? Y sí. Bueno, eso, ¿no? Mirarla y ser mirado. Hay una contemplación popular. Y esto es algo que no podemos dejar de conocer, porque pastoralmente tiene mucha traducción esto. No es lo mismo ver esto que no verlo en la pastoral. No es lo mismo la forma en que, por ejemplo, una cosa pastoral muy buena es facilitar que la gente se encuentre con la Virgen, con la imagen, que pueda ver imágenes bellas, familiares, ¿no? Como esa chiquita que yo tengo ahí que me llevo para Argentina, esa chiquitita ahí, para que la gente la pueda mirar en su casa o en las iglesias, que esté bien acomodada, linda, que la gente le pueda llevar una flor, que le pueda llevar una vela. Tiene mucha miga pastoral ver que en el saludo de la gente a la Virgen hay una contemplación muy honda. El segundo punto que quería presentar es esta idea de que en el rostro de la Virgen puede leerse el Evangelio. Sí, suena raro, pero es así. Si me siguen, se los voy a explicar, ¿no? Esta expresión la han usado los dos papas, Juan Pablo II y Francisco, de algún modo u otro, ¿no? Juan Pablo II tiene una oración hermosa, la Virgen de Jasnagora, la patrona de Polonia. Yo puse ahí un resumencito de la oración, ¿no? Y ahí está la Virgen de Jasnagora, un ícono bizantino muy antiguo. Dice la oración, ¿cuántas generaciones han pasado por allí, mirando a tu rostro maternal, rostro lleno de ansia y amor? En la expresión de este rostro materno hemos aprendido el Evangelio. Repito, en la expresión de este rostro materno hemos aprendido el Evangelio. Te doy gracias, Señora de Jasnagora, por todos los que han aprendido en tu imagen y siguen aprendiendo el gran misterio de la filiación divina, por todos los que han aprendido y siguen aprendiendo esta dignidad del hombre que no le puede ser arrebatada jamás en ningún momento ni lugar. Fíjense que acá es un tema interesante del que después vamos a volver, el tema de la dignidad. Somos hijos, no somos esclavos, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Somos hijos de la Virgen, nos da una dignidad. Y eso tiene que ver con aprender el núcleo del Evangelio. Francisco también les decía en Evangelii Gaudium, habla de que en la imagen de la Virgen el pueblo lee todos los misterios del Evangelio, ¿no? Para entender esto, habría que explicar un poco esto del sentido teológico que tiene la veneración de las imágenes sagradas. Y para entenderlo yo les pediría esto, que suspendamos cierto prejuicio, por ahí tal vez de origen protestante, que muchas veces tenemos frente a las imágenes, sobre todo las personas que hemos estudiado un poco más, tenemos cierto prejuicio a veces frente a las imágenes, ¿no? Para captar el valor que tiene la veneración de una imagen, no podemos partir, por ejemplo, de una afirmación del Antiguo Testamento sacada de contexto, ¿no? La de Éxodo 20,
cuando dice no te harás ninguna escultura, ninguna imagen, lo que hay arriba ni lo que hay abajo. Y ni tampoco, eso dice Éxodo 20. Éxodo 25 dice hacete una imagen de los ángeles y ponela en el templo. Y nos vamos a estar tirando citas con uno y con otro de que si hay que hacer imágenes, no hay que hacer imágenes. El problema de fondo es que no se puede leer la Biblia literalmente. Para encontrar respuestas en la Biblia hay que mirarla en su conjunto y ver cómo se la fue interpretando en estos 2000 años de historia. Pero bueno, un análisis de este tema de las imágenes en la Biblia nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Baste decir con que lo que no quiere la Biblia, lo que previene el Antiguo Testamento es la idolatría. Pero lo que es interesante es ver que ya los primeros cristianos, los primeros siglos ya veneraban imágenes. En las catacumbas se encontraban pinturas, el pez, la cruz, Jesucristo, la Virgen María. Hay una catacumba, la de Santa Priscila, que hay un fresco de la Virgen con el niño, que es mediados del siglo II, fíjense, 100 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Tal vez la imagen más antigua de la Virgen que se conozca. También en estos primeros siglos apareció un movimiento que consideraba que era idolatría el uso de las imágenes sagradas. Se lo llamó los iconoclastas, no sé si han escuchado la palabrita. Bueno, hubo un concilio de la Iglesia en el 787 que los condenó y dice, entre otras cosas, dice esto, ¿no? Que el honor que se da a la imagen se dirige al original. Por tanto, el que venera una imagen, venera a la persona representada en ella. No estoy venerando el yeso, estoy venerando a la Virgen. No estoy tocando el bronce, estoy tocando a Cristo, ¿no? Mientras más se contempla la imagen, dice el concilio fíjense que es una enseñanza de hace 1200 años. Dice el concilio, mientras más se contempla la imagen, más se mueve la persona que contempla hacia el original en ella representada, ¿no? Esta idea que se basa, si se quiere, en la encarnación del Verbo. San Pablo dice que Cristo es imagen de Dios invisible, ¿no? Bueno, así es como usa nuestro pueblo sencillo la imagen, como un sacramental. ¿Qué quiere decir un sacramental? Una realidad sensible, una realidad que se toca, así como esto, pero que me representa algo trascendente, que me representa algo divino, ¿no? El pueblo nuestro es muy sacramental, capta lo divino en las cosas sensibles, en lo de todos los días. Yo tengo acá un par de fotos que saqué ayer mismo, acá en la Gruta de Lourdes, acá en Montevideo. No me fui a otro lugar de América Latina. Ayer, un viernes a media mañana, que yo quería saludar a la Virgen de Lourdes y tenía que esperar. Esta señora, fíjense, espero que me disculpe la señora haberle robado el momento, le hace al hijo tocar esa piedra, una placa que ni se lee lo que está, yo supongo que dice que es una piedra traída de Lourdes, pero arriba está la Virgen. Lo que quiere la señora es que el hijo toque la Virgen. Lo que quiere la señora es que la Virgen lo cuide al hijo, es evidente eso. Dios sabrá, ¿no?, lo que pasa por el corazón de esa madre, si tiene problemas para llevarle la comida cada día, si tiene problemas de salud, si tiene miedo de que no pueda estudiar el día de mañana. Todo lo que pasa en el corazón de una madre, ella se lo presenta a la madre y lo hace tocar algo, porque es lo primero que tiene a mano, esa piedra. Si estuviera más arriba, tocaría el pie de la Virgen, o si no, tocaría las manos. Bueno, necesita tocar para expresar. El pueblo reza así, reza con los sentidos, reza tocando, reza mirando, reza dando un beso. Darle un beso a la Virgen es la oración, la primera que se puede aprender, la aprende hasta el bebé esa oración. Darle un besito, ¿no? Acá también veía esto ayer mismo también ahí, ¿no? En el Cristo tan hermoso de bronce, como la señora tocaba los pies que están lustrados ya de tanto tocarse, como alguien había llevado flores, como alguien, no se ve bien ahí en la imagen, pero abajo de la planta del pie hay papelitos. La gente le pone papelitos y está rezando. Cuánto sentimiento. Ahí le saqué foto a los exvotos que estaban también ahí. Fíjense que las oraciones siempre el gracias, gracias. Y gracias por cosas concretas. Gracias por ayudarme en mi examen. Gracias por curar y cuidar a mi hermana. Cosas concretas de la vida. Así reza el pueblo. En la vida lo ve a Dios y lo busca a Dios en las cosas de la vida. No rezan de una forma intelectual como por ahí rezamos nosotros. En eso, prender una vela, adornarla, son todas formas, ¿no? La Virgen nunca es un adorno en una casa, la Virgen es una presencia.
hay una presencia de ella. Y bueno, pensemos en eso, ¿no? El honor que se dirige a la imagen se dirige al original. Hay otra cosa, ando bien de tiempo todavía me parece, tengo bastante todavía, pero no importa. Que es el tema de los símbolos, del conocimiento simbólico. El Papa Francisco dice que en la espiritualidad popular, dice, no es una espiritualidad vacía de contenidos, no es que no sepan las cosas de la fe, sino que lo descubre y lo expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental. Simplificando, yo lo explicaría así. Hay como dos formas de conocer. Uno, a través del pensamiento abstracto, de las ideas. Y toda la ciencia moderna ha avanzado a partir de eso. Pero también hay un conocimiento simbólico, que es a partir de lo que simboliza cada cosa, ¿no? El rostro de la Virgen de los 33 simboliza ternura. Uno lo mira y simboliza ternura, ¿no? Esa es una forma de conocer, que es un camino más sapiencial, más vital de los sentimientos. Y por ahí la gente más humilde se maneja mucho más así que por los conceptos abstractos. Y si yo le pregunto, ¿Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Y me va a mirar y según la cara que yo le haga, lo que me va a responder. Porque no maneja esos conceptos abstractos, pero en su vida se va a agarrar a Cristo como un verdadero Dios. Y ahí está esa vitalidad del conocimiento simbólico. El símbolo dice, el símbolo habla. La imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y hay una cuestión de fuerza simbólica que tienen algunos símbolos. Yo pensaba en esto, a ver si lo puedo explicar. Que cada símbolo tiene su propia fuerza de significación. Pienso en una custodia con la Eucaristía y digo, bueno, ahí hay una presencia real de Cristo, ¿no? Y eso lo sabemos y antes hacemos genuflexión y eso lo adoramos. Pero yo estoy haciendo un proceso mental para saber eso. Tengo mi fe, me lo explicaron, lo viví, me convertí a eso y hay una presencia real de Cristo. Pero la persona que no hizo ese proceso, pensémoslo desde la antropología humana. Si yo les digo, ¿qué simboliza más humanamente? ¿Qué simboliza más la ternura de Dios? ¿El Santísimo Sacramento o el rostro de la Virgen? Y uno tiene que reconocer que humanamente ese rostro habla de la ternura de Dios. Habla espontáneamente, grita de la ternura de Dios. Bueno, por eso la gente muchas veces está al Santísimo y, bueno, mira, pero va a la Virgen y hace cola. ¿Por qué? Porque tiene una carga simbólica, sobre todo si esa imagen es histórica, es querida, y si es bella, tiene una carga simbólica muy fuerte. Repito, con esto no minimizo la presencia real de la Eucaristía, para nada. Digo que humanamente, antropológicamente, es mucho más atrayente el rostro de la Virgen y por eso tanta gente que no hace ese proceso de fe lo prefiere como camino para rezar y lo vemos cada día en los santuarios y los curas muchas veces no lo entendemos. Me faltan varias cosas, pero voy a simplificar un poco. Una tercera cosa que nos enseña la piedad popular es esto de que Cristo no existe sin María. Cristo y María son uno entre comillas, ¿no? Ontológicamente son distintos, metafísicamente son distintos, pero son uno, unidos. El Génesis dice, serán una sola carne, el hombre y la mujer por el amor. Bueno, ¿cuánto más el amor? Acuérdense lo que decía hoy. La segunda persona de la Trinidad se encarna en ella, establece con ella una ligación única. Juan Pablo II, cuyo cristocentrismo nadie podría dudar, conocen el lema, ¿no? Eso que está ahí, totus tuus, todo tuyo. Él le decía todo tuyo a María, y era una forma de decirle todo tuyo a Dios. Yo creo que en nuestra gente pasa lo mismo. Nuestra gente ama a la Virgen, hasta pueden decir ellos que adoran a la Virgen, decir, entre comillas, porque no manejan el lenguaje conceptual nuestro, pero están amando, adorando a Cristo, porque Cristo y María son uno, están profundamente unidos. Y acá también nos juega cierto prejuicio cultural protestante, si se quiere, de tratar a María como un apéndice de Cristo. María tiene una función única en la salvación, no la podemos comparar a la función de San José
o de cualquier santo. Ella es la madre, la que le dio carne. Está inseparable. Podemos decir esto y no exagero. Cristo sin María no existe. Es un falso cristocentrismo presentar un Cristo aislado de María. Eso es lo que muchas veces nuestro pueblo nos enseña al quererla tanto a la Virgen. No es que está idolatrando a la Virgen, la está viendo tan unida al Hijo que le expresa todo su amor. Y más bien ven a la Virgen como el rostro materno de Dios. Repito, no manejan conceptos abstractos como nosotros, creador, criatura. Es Dios que se muestra en la Virgen, que es una madre que está con nosotros, ¿no? Ese Dios y la Virgen, siempre a flor de labios de la gente, es un signo elocuente de esto. Si no me falla mi reloj, me quedan 15 minutos, ¿no? No sé qué dice el padre por ahí. Por ahí 15 minutos para presentar 3 o 4 conclusiones breves. Algunas conclusiones. Primero, yo sé que alguno podrá decir, bueno, al final este cura viene a decir que está todo hermoso lo que hace la piedad popular y que nunca se equivocan. Si uno a veces con las categorías ilustradas nuestras vemos idolatría, vemos un montón de cosas. No, hay que justipreciar, poner el punto justo. También necesita purificación esta piedad popular. Como todas las espiritualidades, todas las espiritualidades necesitan purificación. ¿Por qué no la va a necesitar esta? También puede caer en errores, en excesos, en desviaciones. Hay una novedad interesante en el documento de Aparecida, que cuando habla de la piedad popular, que habla de estas cosas lindas que yo les dije, después les recomiendo leer, cuando habla de purificarla, no habla en términos de poda, de hay que corregirla, no habla de eso, sino que habla en términos de crecimiento. Se purifica lo que madura, se purifica lo que crece según su naturaleza. La purificación se va a dar en la medida que se pongan las condiciones para que se desarrollen los valores evangélicos presentes en la cultura del pueblo. A mí para entender esto me ayuda la parábola del trigo y la cizaña. La conocen, ¿no? Vino el enemigo, sembró cizaña y los obreros, buena gente como nosotros, ¿qué dijeron los obreros? Señor, vamos y cortamos. No, dijo. Es tan valioso cada brote para el dueño de ese campo, vale tanto cada brote, que no quería arriesgarse a que se arranque de más. Prefirió tolerar la imperfección, sabiendo que cuando maduren las cosas se separaban. Por eso, Aparecida en esa línea habla de purificación como crecimiento, como maduración. Es tanta la potencia de la buena semilla que se va a imponer frente a la cizaña. Y a la hora de purificar, bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? Y yo hablé más bien de la piedad popular desde una perspectiva histórica, desde la piedad popular más histórica, pero también hay piedad popular en fenómenos marianos más recientes, ¿no? Que muchas veces tienen la tentación también de un marianismo desencarnado, de una cosa muy, muy pietista y sin prójimo, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es una espiritualidad sin prójimo. El Papa Francisco dice que hay cristianos sin Cristo, así lo dice. Son cristianos sin Cristo. Los que buscan cosas un poco raras, un poco especiales, deseosos del espectáculo, de la revelación. Dice, los que andan corriendo atrás de las revelaciones privadas. Dice, la Virgen es madre, tomémosla como madre, no como la jefa de una oficina de correo que anda mandando mensajes a cada hora. Con esto, a ver, no quiero herir susceptibilidades porque yo sé que hay gente que llega a María a través de estas revelaciones privadas. Y no decimos que no existan las revelaciones privadas. Son posibles, no lo vamos a negar. Pero también hay que decir que poner el centro de nuestra fe en eso es deformar a la fe, ¿no? Para eso, a ver, hay que explicarlo teológicamente, qué es una revelación privada. Son algo totalmente distinto a la revelación pública. Yo creo que incluso no es feliz el nombre, revelación privada, porque uno piensa que es como la revelación pública. La revelación pública sabemos lo que es, ¿no? Es Dios quien habla. Y el mensaje está consignado en la Biblia de la revelación pública. Y esa palabra de Dios yo la creo con una fe teologal. Cuando yo creo en las verdades de la Biblia, me estoy uniendo a Dios. Hay una fe teologal, una fe divina. Creo que es Dios el que me habla cuando creo que Jesucristo se encarnó.
la cosa más difícil del mundo de creer. Pensar que un hombre que camina y anda como nosotros es el verdadero Dios, yo lo creo. La razón me explota, pero lo creo. Bueno, y eso está en la Biblia. Y al creerlo, me estoy uniendo a Dios de algún modo. Pero cuando creo en una revelación privada, es distinto. Lo que estoy creyendo es el testimonio del vidente. En el primer caso es una verdadera fe teologal que nos une a Dios. En el segundo caso es una fe humana que adhiere, si le parece prudente, al testimonio de una persona. De aquí se sigue esta enseñanza de la Iglesia de que no es obligatorio creer en las revelaciones privadas, ¿no? Benedicto XVI lo explicaba, dice, no son palabras de Dios, son una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatorio usarla. Merece una fe humana, no una fe divina. Esto es importante tenerlo en cuenta, me parece a mí, a la hora de hacer madurar una piedad popular basada en revelaciones privadas, para pensar que si la estamos tomando al mismo nivel de la Escritura, estamos corriendo el riesgo de desviarnos. Pero mejor que esto todavía, el criterio de verdad de toda revelación privada, enseña la Iglesia, es que nos ayude a vivir el mensaje de Cristo. Y ahí sí que hay un camino de purificación por la maduración, ¿no? Que creer en esta revelación no se traduzca solo en nuevas prácticas de piedad, que a veces son heroicas las prácticas de piedad. No solo eso, un compromiso renovado con el prójimo, y ojalá sea heroico, ¿no? Especialmente con los más pobres. Recordemos lo del capítulo 25 de Mateo, lo conocen, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste. ¿Cuándo, maestro? ¿Cómo te voy a ver preso, enfermo, con hambre? Cuando lo hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Ahí está el camino de purificación de la fe. Si una revelación privada me lleva a multiplicar las prácticas piadosas y ya creerme que con eso está, es como el chico que se llena con golosina antes de comer. No llega la hora de la comida. La verdadera comida es entregarse al prójimo, al pobre, al necesitado, al que no me va a dar nada a cambio. Dice el Papa Francisco, servir a los pobres es tocar la carne de Cristo, no tener miedo de tocar la carne de Cristo. Dos cositas más y termino. Dos cositas más. Decía yo, al repasar la historia de la Virgen en América Latina, de que está en el ADN de América Latina, ¿no? De nuestra historia. Y a mí me gusta, yo lo dije al pasar, pero lo quiero reafirmar ahora, eso es semilla de liberación, de dignidad. Ser hijo de Dios, ser hijo de la Virgen, es saber que nadie es más que yo, que nadie es más que nadie. Puede ser muy pobre, puede ser el último orejón del tarro, decimos allá en Argentina, no sé si acá dicen, pero es hijo de Dios. Y ahí hay un reconocimiento de la dignidad, un núcleo que es semilla de liberación. Sabemos que los pueblos de América Latina nacieron dominados, pasaron 5 siglos y cambia la forma de gobierno y siguen estas estructuras de dominación. Gran parte de la gente sufre pobreza estructural. Hay una epidemia de pobreza en América Latina. Bueno, más allá de las causas que le asignemos, lo que es cierto es que cada pueblo lucha cada día por ser sí mismo. Y aún en ese contexto, esa conciencia de ser hijo de Dios es la base, es el cimiento desde donde se da esa lucha para ser sí mismo. Por eso fomentar la piedad popular no es evadirse del compromiso o de soñar con un cielo para sufrir acá en la tierra. No, pudo haber sido eso en algún momento, en alguna manipulación ideológica, política de la piedad popular, no lo niego. Pero lo más genuino no es eso, sino afirmar el núcleo de dignidad de la persona que desde ahí lucha cada día por su liberación, ¿no? Pensemos que en ese sentirse hijo, soy valioso, hay una fuerza que es transformadora de la historia. Una última conclusión. Francisco nos llama a convertirnos al pueblo. Dice, por ejemplo, que hay que tener el gusto espiritual de ser pueblo. Y yo creo que en él, a través de la piedad popular, se ve ese convertirse al pueblo. Fíjense, puse algunas fotos nomás, ¿no? Como el Papa toca a la Virgen, la besan. En la de abajo a la derecha es en la Basílica de San Pedro.
El especialista en liturgia al lado de él no debe saber qué hacer cuando él se le fue y se le fue a tocar la Virgen, porque seguramente no está en la liturgia. Y él, bueno, arriba está con la Virgen, la Salus Populus Romani. Saben ustedes que cuando se va de Roma o vuelve a Roma, antes y después pasa a dejarle flores, siempre. Y no eligió para ir a saludar la piedad de Miguel Ángel. Uno con sensibilidad estética hubiera dicho que se haga devoto de la piedad de Miguel Ángel. No, esa es la que es devoto al pueblo romano. Esa es la patrona de Roma, donde va la gente underground, por decir de algún modo, también va a la Salus Populus Romani en la Santa María la Mayor. Bueno, ahí va el Papa, la toca. Fue muy lindo verlo cuando le dieron esa Virgen de Aparecida, no sé si se acuerdan, en Brasil, cómo le dio un beso, cómo la acunó entre sus brazos. Yo creo que el Papa no es que imita a la gente para la tribuna, yo creo que se convirtió a eso, que vio que en ese mirar a la Virgen y ser mirado hay una oración, hay una contemplación, bueno, y nos llama a eso, ¿no? Yo pienso que nos ayuda tenerlo presente, que así es como trabaja la Virgen en nuestro pueblo latinoamericano, ¿no? Y entrar en esa dinámica. Nosotros, creo que todos los que estamos acá somos agentes evangelizadores, queremos estar al servicio del pueblo para la obra de Dios. Bueno, la obra de Dios la fue haciendo por estos medios. América Latina la evangelizó la Virgen, América Latina se evangelizó a través de imágenes. Yo creo que Francisco nos llama a entrar en esa dinámica. Y ya termino con el horario justo. Quiero terminar dándole la palabra durante 3 minutos a un recitado criollo, que la verdad que me lo mandó un cura hace un tiempo, dice, ¿a vos que te gustan estas cosas? Que se llama Me visitó la Virgen. Una de las cosas más lindas que yo escuché decir de lo que significa la Virgen cuando va a visitar una casa, de lo que significa esta contemplación popular. Hermosa. Y vaya sorpresa mía, que eso tan lindo y tan fuerte pasó acá en Uruguay y que el poeta que se lo escribió es un poeta uruguayo. Entonces, un poco para redondear la charla, me pareció bien para hablar de esta unidad cultural de América Latina, que esto que yo digo de la Virgen también se da acá. Si ponen el audio, ahí lo pueden ir leyendo. Se llama Me visitó la Virgen. Como yo no, mi lenguaje no sirve para cosas de iglesia y en lenguaje culto no ando, porque todavía encajo alguna falta de ortografía, que siempre fue una de las peores faltas. Y habían traído a casa, así como es tradicional, llevar la Virgencita, que uno le echa unos vintenes, y después la llevan a otro rancho. Y el padre Berardi me pidió que le hiciera. No, padre, no, eso no son lenguajes para tratar de la Virgen, lenguaje criollo, no me va a salir. Después me arrepentí y lo hice en lenguaje criollo, así. Me visitó la Virgen, gracias a Dios. Mi rancho, que se despluma y tiembla el paso de los vientos y lo sacude un largo destino de tapera, se me ha llenado de flores, de niños y de rezos. Yo vivo para los negros misterios de la tierra y en las alturas solo mi pensamiento elevo cuando desvelos hondos me embargan y procuro estrellas o relámpagos para iluminar mi verso. Cuando se fueron todos y me quedé con ella, me puse para adorarla el chiripá más nuevo. Y viejo por afuera y por adentro niño, la contemplé con todo mi proverbial respeto. Qué linda estaba, llena de celestial belleza, tan pura como el agua del manantial que tengo, para que en las noches bajen los astros a mi rancho o apaguen en la siesta sus ansias los viajeros. Por una herida vieja que la techumbre tiene, se derramó la luna para humedecerle el pelo y pálida luciérnaga que floreció en la noche le puso en la diadema tu pulsación de fuego. Sutil araña como desvelo del crepúsculo, hilando luna y seda, se descolgó del techo y le tejió paciente un manto a su pobreza que sujetó a los altos horcones de silencio. Cuando se fueron todas y me quedé con ella,
me puse para mirar el chiripá más nuevo y hoy tengo los altares del alma florecidos y sin saber la causa me siento más contento.